Hola amigos, quería empezar mostrándoles este vídeo para demostrarles que hay muchas personas que tienen espíritus en casa. Observen. Me presento, me llaman El Niño y soy una persona con un don espiritual e hice este canal para ayudar a las personas con sus temas espirituales, entre otras cosas. En el vídeo de hoy voy a intentar aconsejar a aquellas personas que tienen la necesidad de alquilar o arrendar una vivienda, pero al vivir en ella les empiezan a ocurrir fenómenos espirituales. También voy a dar un consejo para aquellas personas que, aunque ya se han puesto en contacto conmigo de que algo había en su casa, aún les sigue ocurriendo. Lo vemos todo. Interesante vídeo el de hoy. Les invito a seguirme tanto en YouTube como en Facebook o Telegram para que no se pierdan el contenido que voy subiendo. ¿Por qué ocurre que hayan espíritus en las casas? Muchas son las personas que han alquilado una vivienda para vivir en ella y al habitarla han sentido que no están solos. Como les digo, no son casos aislados, ocurre en muchas ocasiones. ¿Por qué ocurre esto? Esto puede ocurrir porque los padres mueren, la vivienda la heredan los hijos, estos la alquilan, y si alguno de los padres difuntos no ha conseguido descansar y algo lo aferra a su vida que ya acabó, este sigue habitando la que era su casa, frecuentando los lugares a los que solía ir y visitando a las personas que solía visitar. No termina de asimilar que ha fallecido y ya no pertenece a este plano. Por tanto, cuando el espíritu que está tranquilamente en su hogar ve como unos desconocidos se meten en su casa y se instalan, como pueden intuir, desea echarlos de allí, ya que para él sigue siendo su casa. Esta sería la explicación poniéndonos en la piel del espíritu del antiguo dueño de la vivienda. No se ha terminado de despojar de la materia y aún habita su hogar, y estos extraños allanan su morada. Ahora nos ponemos en la piel de la persona que alquila la vivienda. La persona que desea habitar esa vivienda y no tiene constancia de lo que allí ocurre, entra a vivir y se encuentra que empiezan a ocurrir fenómenos paranormales, tales como encenderse o apagarse luces, ver una sombra pasar, oír ruidos, voces y lo peor, que sería la aparición del espíritu del difunto, diciéndoles que se vayan de allí. Digo lo peor porque es lo más impactante, y más cuando el espíritu está enfadado y desea que se marchen de su hogar. Sé de varios casos, alguno ya lo he comentado, y la verdad que para la persona que alquila la vivienda es una mala experiencia vivir. Voy a explicarles lo que yo haría. Tienen que saber que aunque la persona muera, el espíritu sigue vivo y no duerme después de la muerte, sino que tiene la conciencia y mentalidad como cuando encarnaba su cuerpo. Es la misma persona, pero con la diferencia de que ya se desprendió de su cuerpo, nada más. Entonces, sabiendo esto, las personas se entienden hablando y muchas veces hay que dialogar con ellos para que entren en razón o llegar a acuerdos. ¿A qué me refiero con dialogar con ellos? Este es mi consejo. Cuando quieran alquilar una vivienda y haya un espíritu habitándola, porque seguramente era su hogar, hasta que no les conozca y sepa que son ustedes, antes de entrar a la vivienda deben decir mental o verbalmente una frase parecida a esta, para pedir permiso para habitar la casa. Queríamos pedirte permiso para estar en la casa, no vamos a molestar, y prometemos cuidar la casa el tiempo que estemos viviendo en ella.
Este sería un ejemplo, pueden ser otras palabras. Si vamos a ir con alguien, algún amigo o familiar, decirle que hoy irá a visitarles esa persona, que solo será un ratito y no le hará daño ninguno a la vivienda, ni molestará. Creo me estarán entendiendo lo que les intento explicar. Piensen que él vive ahí, pero ustedes, de buenas formas, le están pidiendo permiso para poder habitarla ustedes también. Si accede y lo ve bien, podrán estar viviendo allí y no notarán nada extraño, podrán dormir sin problema y no les apagarán la tele mientras la ven. Esto es en el caso de que diciendo estas palabras, él acceda y les respete. Pero, ¿y si no accede? No se quiere ir, ni deja vivir a nadie allí. Cuando hay un espíritu que no descansa, lo que siempre les aconsejo es intentarlo ayudar, a que se dé cuenta de que ya no pertenece a la tierra, sino a otra dimensión, y que debe irse y descansar. Esta es una frase que pueden usar para hablar con ellos y darles a entender que han fallecido. Ya no perteneces a la tierra, sino a otra dimensión, debes irte y descansar. Desde que empecé el canal, el primer consejo que di es que pusieran agua en casa, como digo en el vídeo que les dejaré al final. Y fui ampliando los consejos y mencioné de que cuando el tema se pone feo y hay mucha espiritualidad, había que poner esos mismos vasos por las esquinas de la casa, en el suelo. Esto es como protección del hogar, para que la casa esté lo más limpia posible, además de poner una crucecita en la puerta de la entrada de la casa. Como digo, esto es como protección, pero cuando ya tienes al espíritu dentro y se manifiesta, mi consejo es hacerle una misa, como digo en el vídeo que les dejaré al final. Pero les ocurrirá en algunos casos que aunque les pongan agua, hagan la misa de la forma que menciono en el vídeo y hagan los consejos que también digo, no se quieren ir. Al igual que tenemos libre albedrío en vida, lo tenemos después de dejar el cuerpo, y a ese espíritu algo le ata aquí y no acepta la ayuda. Si aún poniéndole todo no se va, pongan en la vivienda un ramo de flores blancas y rojas para él, da igual el tipo de flor. Si con todo esto tampoco, prueben de encontrar a alguien que limpie casas o un sacerdote que con ayuda del arcángel San Miguel convenza a este espíritu a ir a la luz. Sé de personas que han tenido que abandonar la vivienda. Prueben de hacer estos consejos, no es difícil de hacer ni descabellado a mi entender. Una cosa es los espíritus que entran a casa a pedir ayuda y otra es espíritus que se aferren a su hogar y no piden ayuda. Cuesta más de echar. A todos aquellos que noten mucho las energías, que se carguen mucho porque los espíritus van a su luz, que pongan un ramo de flores blancas y rojas, da igual la clase de flor, el agua y lleven una cruz o medalla de San Benito, por ejemplo. Y siempre pueden escribirme al correo para aconsejarles si les ocurren cosas como digo en el vídeo que les dejo arriba. Como medium no significa que lo sepa todo, sino doy el mensaje que me puede llegar a la mente y al corazón. Así hago mis vídeos.